Continuamos con ustedes, continuamos hablando de salud. Vamos ahora a hablar de la salud de nuestros ojos y de algo muy importante, los ojos de nuestros niños, de los más pequeños. Para ello nadie mejor que Carlos Laria, director de la Unidad de Oftalmología Pediátrica y Estrabismos de la Clínica Baviera. ¿Qué tal? Hola, muy buenas a todos. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de la primera revisión del niño, algo que genera cierta controversia porque a veces no sabemos muy bien cuándo, cómo, de qué manera y cuándo es necesario comenzar con estas revisiones. Y ahí va la primera pregunta: ¿cuándo es necesario hacer la primera revisión a un niño? Bueno, un niño debe de verse siempre a lo largo del primer año de vida. En algunos casos incluso ya porque los pediatras ven alguna patología o porque son niños prematuros o porque sospechan algún problema o algún antecedente importante, en algún momento puede ser necesario verlo inmediatamente en la incubadora, incluso porque hay niños que se realiza la intervención en la propia incubadora. Entonces, hay patologías que deben escrutarse en esos momentos, a veces con edades muy tempranitas, de un par de meses de vida, pues ya hacemos alguna intervención. ¿Cuáles son esas patologías que pueden aparecer y que debemos prevenir? Niños que nacen prematuros, la prematuridad es un factor de riesgo incluso para ceguera. Cualquier niño que nazca con una prematuridad, con un bajo peso, con muchas horas de incubadora o con algún problemita de ese tipo, pues normalmente, por regla general, en las propias UCIs pediátricas, en las propias unidades de neonatología, va a ser el oftalmólogo el que le eche unas gotitas para dilatar a ese niño prematuro y que entonces realicemos la revisión y el control incluso en la propia incubadora. Luego muchas veces se dice el pediatra debe de verlos. No, por desgracia el pediatra no tiene los medios pues para saber, por ejemplo, tan simple como si el niño es miope o no lo es. Claro. Una pregunta que muchos padres miopes o hipermétropes se hacen siempre es: mi hijo llevará gafas, necesita gafas. Solo podemos ver desde que nace, podemos saber la graduación poniendo unas gotitas y haciendo unas pruebas que hacemos el oftalmólogo, lógicamente, y que no podemos echar la responsabilidad a los pediatras, ni mucho menos de una labor que ellos no tienen medios para poderla realizar y escrutar patologías como las cataratas congénitas, el glaucoma, que hay que tratarlas en las primeras edades de vida, o, gracias a Dios, patologías muy poco frecuentes, pero que pueden comprometer la vida del niño, como pueden ser los tumores. Fíjate, es que a veces cometemos el error de decir, bueno, si son muy pequeñitos, ya cuando ellos colaboren, ya los llevamos, ¿no? Cuando ellos puedan colaborar y sepan un poco, y esto es un error, porque no hay que esperar a que colaboren, ¿no? Sí, ese es un gran error, pero es un gran error fruto de muchos años de arrastrarlo. Normalmente las campañas, y yo he dirigido campañas durante muchos años, campañas de prevención, y después de dirigirlas siempre digo que son las campañas que deberían de ser más inútiles. Porque lo lógico es que llegáramos a un sitio a hacer una campaña de prevención a una edad de 4 o 5 años y los niños estuvieran todos vistos. Claro. Hubiera un oftalmólogo que los ha dilatado, los ha graduado, los ha visto y no necesitáramos ese control. El que cuando se hacen esas campañas aparezca un mínimo, porque seguro que hay pacientes que se pueden escapar con patologías que no generan un ojo vago, pero que sí son otros problemas y que no se escrutan en esos controles, pues cuando realizamos esos controles necesitamos obligatoriamente el descartar esas patologías y desde luego confirmarlo oftalmológicamente. Pensamos que hay que esperar a los 4 años porque el niño colabora. No, lo lógico sería que esos niños estuvieran vistos. Y yo siempre digo muchas veces, es que el niño no colabora. Bueno, y si por desgracia no puede prestar su colaboración porque tiene un problema neurológico o es sordomudo, por ejemplo, algo tan elemental, y no habla, pues ¿qué pasa? ¿Que no lo tenemos que dejar que vea bien hasta que no aprenda un lenguaje de signos o sepa comunicarse de otra forma? No tiene sentido. Graduamos bebés. No hay otra forma, porque ¿cómo sabemos lo que ven si no hablan? Sí, sí lo sabemos. Hay muchas formas adaptadas a cada niño. O sea, lo que no podemos hacer es decir, bueno, pues hasta que no nos diga lo que ve. Hay niños que, por desgracia, por otros problemas generales... Claro, por eso digo que a veces pensamos, bueno, pues si no sabemos lo que ve porque no habla, pero hay formas de averiguarlo, obviamente. Por supuesto, es muy fácil, solo hay que poner las gotitas de dilatar. Dilatando nos permite dos cosas, nos permite ver bien el fondo de ojo para escrutar una serie de patologías y por otro lado saber su graduación exacta. Ya no eso, sino pensemos que un niño, pues bueno, como yo digo, tiene el día del no, un día tiene el día del no, de hoy no colaboro, hoy digo que no veo, y nos tenemos que fiar, evidentemente no.
y más aún cuando ponemos una gafa a un bebé de 8 meses, de 1 añito, que ya lleva su gafa. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque hay métodos objetivos, claro, que es muy fácil para un oftalmólogo infantil el poder graduar y el decir, esta es su graduación exacta o esta es la graduación que tiene. Es previsible que en el desarrollo, sabiendo cómo más o menos va a evolucionar, pueda necesitar en algún momento gafas, ¿no? O pueda aparecer un ojo vago. Hay métodos para conocer si un niño tiene un ojo vago desde la muy tierna infancia, aunque no colabore. ¿Cuáles son los signos de alerta que un padre tiene que detectar para saber que su hijo tiene algún problema en los ojos? Por desgracia, como digo, lo más importante no es cuando ya nos damos cuenta, es aquellos niños que no nos damos cuenta. O sea, un niño no sabe lo que hay que ver hasta que no lo ve. Entonces, ¿cuándo tenemos ese control? Muchas veces cuando el niño va al colegio, a los 4 o 5 añitos, se sienta con un compañero y el compañero del pupitre ve lo que él no ve, ve la pizarra a una distancia que él pensaba que había que acercarse más. Claro. Incluso nos llevamos sorpresas, muchas veces, yo creo que en algún otro programa ya hemos comentado, los disfraces de piratas nos han ayudado mucho. Ese niño que a los 6, 7 años le dices, vamos a tapar un ojito y te dice de repente, no, ese no, porque es el ojo con el que veo. Claro, y él pensaba que en el otro ojo no había que ver igual. Claro. Entonces, esos son los importantes, el hacer un screening, el hacer un escrutinio, siempre un control oftalmológico. Pero luego hay síntomas, es decir, el niño, que ya estamos en una edad avanzada, y guiña un ojito para ver, se frota mucho los ojos, se acerca demasiado. Todos los niños se acercan a la televisión al empezar, pero algunos tienen motivos, se enrojecen los ojos, dolores de cabeza, suelen ser otro de los síntomas también importantes. Pero repito, por desgracia, a veces no da síntomas. Un niño viendo de un solo ojito ve perfectamente. Ese es el problema. ¿Es lo mismo revisarlo cuando son más mayores que más pequeños? ¿Qué consecuencias puede tener el hecho de dejar pasar las revisiones y dejar el problema para cuando son más mayores? No, por supuesto que es muy importante. De hecho, como decíamos al inicio de la entrevista, hay patologías que se deben abordar en los primeros meses de vida. Una catarata congénita importante, claro, que ya se va a ver prácticamente por el reflejo de los ojos. Esas cámaras que antes hacían las fotos y salía el reflejo rojo y en algún paciente no se veía, pues esas opacidades, esas cataratas hay que operarlas en los primeros meses de vida. Recordemos, no es una catarata como la del adulto, en un ojo que ha visto, es un ojo que no ha visto nunca. Entonces hay que quitar el obstáculo y enseñarle a ver. Claro. Eso ya es, gracias a Dios, más infrecuente por la estadística que tiene en la población, pero muy frecuente es el ojo vago. Un ojito tiene más graduación que otro y esto es de muy fácil a muy difícil recuperarlo. No es imposible, hoy en día estamos incluso tratando ojos adultos, en algunos casos muy determinados, para conseguir a veces recuperaciones parciales y a veces no se consigue en la edad adulta. Claro. Cuando llegamos a los 8 o 9 años, recuperar la visión de un niño es a veces muy difícil y muy problemático porque hay que utilizar parche, el niño ya tiene una edad donde el parche es un obstáculo, vamos a otros tratamientos, a otras terapias. En la unidad de Baviera tenemos una unidad también de terapia de rehabilitación visual, pero con técnicas que se han demostrado que científicamente funcionan. Hoy en día circulan muchas cosas y hay muchas que no funcionan, pero al niño debemos de rehabilitar esa visión desde los primeros años de vida. A veces, siendo bebé o teniendo 2, 3 añitos, con unas horitas al día, claro, recuperamos una visión en pocas semanas, y a los 9, 10 años hay que tapar día y noche durante muchos meses, hacer ejercicios, hacer cosas que luego no conseguimos el mismo resultado. ¿Qué debe incluir una primera revisión del niño? Una primera revisión debe ir adaptada a la edad del niño. Evidentemente, en un bebé no le vamos a sentar en ningún aparato, ni le vamos a decir que nos diga lo que ve, pero en todos los niños hay que tener una medida bien subjetiva, bien objetiva de su visión. La medida objetiva es muy fácil saberla mediante una graduación, saber la refracción que tiene, saber si va a necesitar gafas, si no las va a necesitar. Si el niño colabora es mucho más fácil, nos da su criterio sobre cómo ve mejor, pero repito, saber si hay una graduación la podemos saber objetivamente. Solamente con poner unas gotitas y hacer una exploración, que los oftalmólogos infantiles estamos acostumbrados, no hace falta equipos si el niño no colabora, y eso lo podemos hacer desde bebés. Claro. El ponerle unas gotitas, el ver el fondo de ojo, el excluir que no haya ningún problema que dificulte esa visión y el hacer una correcta graduación del niño. Asimismo, el ver que no aparezca un estrabismo. A veces aparecen estrabismos
congénitos desde nacimiento, que operamos a veces con 6, 8 meses de vida, con tratamientos que a veces solamente una inyección y que evitamos cirugías mucho más agresivas, o ya cuando tenemos una edad que colabora, también hay que descartar esos estrabismos donde ya esos tratamientos, a veces por haber llegado tarde, a veces porque el estrabismo nunca lo ha requerido así, ya no son eficaces y requerimos cirugías a los 4, 5, 6 años en cualquier momento. Muy bien, doctor Carlos Laria, muchísimas gracias por habernos aclarado un día más bueno, pues lo importante que es cuidar de la salud de los ojos de nuestros niños, ¿no? De los más pequeñitos, y cómo hacerlo. Gracias por Muchas estar hoy gracias aquí. a ustedes, como siempre. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida.